Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. 20 de agosto del 2019, martes. Memoria de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abisaer. Y su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: "El Señor está contigo, valiente guerrero". Le contestó Gedeón: "Perdón, Señor mío. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas". Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: "Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía". Le respondió Gedeón: "Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y yo el más pequeño de la casa de mi padre". El Señor le respondió: "Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas, como si fueran un solo hombre". Gedeón le dijo: "Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí y por favor hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente". Él respondió: "Aquí me quedaré hasta que vuelvas". Gedeón entró a su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura, puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla, lo llevó bajo la encina y se la ofreció al ángel. Pero éste le dijo: "Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo". Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: "Ay, Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara". Pero el Señor le dijo: "Que la paz sea contigo. No temas, no morirás". Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó La Paz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos: escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará
en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia la abrirá el camino del Señor e irá siguiendo sus pisadas. Todos escucharé las palabras del Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más la heredad de la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias nuevamente por tener la sintonía aquí en tu canal de su hermano Efraín Rodríguez Ortiz, misionero apóstol del movimiento sacerdotal mariano aquí en Nueva York. Y vayamos a las lecturas. En el día de hoy, memoria de San Bernardo Abad, el segundo que se conoce como ese imán. Un imán es algo que si tiene un metal y está el imán, se atrae, ¿verdad? Y él atraía a muchos seres humanos a la vida consagrada, y eso hizo muchas casas, muchos conventos, muchos lugares alrededor del mundo lo llamaban, y siempre él estaba a la disposición. Y mira, una de las cosas importantes, que él se preparaba para el sermón. Ojo a los sacerdotes, él se preparaba por horas para dar su sermón, y de la manera que él daba ese sermón, enamoraba a tantas personas a venir atraídos hacia el Señor. Su trabajo tan grande y tan hermoso que hoy día podemos encontrar en muchos sacerdotes que están por los medios de YouTube, medios electrónicos. Y así podemos nosotros ver cómo tantas personas siguen a estos sacerdotes. Pero es a Jesús quien está en ese sacerdote a lo que nosotros terminamos siguiendo. Y así mismo, yo lo digo por mi parte, también habemos muchos que podemos ser ese imán para atraer a más seres humanos a la vida consagrada, a la vida de la gracia, especialmente en estos tiempos. Mire cómo hoy
el día de hoy se le aparece este ángel a este muchacho y le dice, el Señor está contigo. ¿De qué se recuerdan todos cuando el ángel llega a María y le dice en Lucas, el Señor está contigo? Ese era un saludo a una persona que está en la gracia del Señor, que está lleno de gracia. Valiente guerrero. Le dice el Señor. ¿Y qué es lo primero que hace este guerrero? Como una conversación, pero era una conversación en forma de preguntas. ¿Por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios que hablaban nuestros padres? Si vemos aquí en este momento, le está hablando, le está reclamando al Señor. Mire, esto nos está pasando. ¿Qué ha pasado? Y el Señor dice, mire, soy yo el que te estoy hablando. Escúchame. ¿Y cómo es que le va infundiendo esa confianza? ¿Y cómo es que Él, en su humildad y sencillez, dice, ¿y cómo es que yo, mi familia tan pobre, y yo, el más pequeño de la casa del Padre, va a ser algo tan grande? Por eso es que vemos que el Señor va a tomar a quien sea para hacer la voluntad de Él, y nosotros simplemente tenemos que cómo encontrarnos en esa voluntad del Padre. Miren, en el fútbol, ustedes saben que yo no entendía sobre qué era lo que era un estorbo, ¿verdad? Y cuando yo entendí que era un estorbo, era lo que paraba la pelota, el balón, para que no pasara para hacer un gol. Y era un estorbo. Y a mí me dijeron, cuando jugué por primera vez, me dijeron que era un buen estorbo. Pero yo no entendía lo que era la definición de estorbo. Y yo me molesté. Y yo dije, ¿por qué me dice estorbo? Con tanto que corrí detrás de ese balón. Pero no entendía. Y así el Señor nos viene a hablar a cada uno de nosotros, nos lo dice Jesucristo. Quien no está conmigo, desparrama. O sea, somos estorbo. Por eso es que el Señor nos viene a hablar para que no seamos estorbo, como le habló a Gedeón, para así alcanzar esa voluntad del Padre y no la nuestra, no ser nosotros los estorbos. Muchas veces lo hacemos de esa manera. Cuando vemos que Él le pide una señal para que realmente ver quién era el que le estaba hablando, no sabía él quién le estaba hablando. Cuando le dan la señal, viene, se consume el pan y la carne sobre la roca, y ahí entonces el muchacho creyó. Asimismo, a veces nos pasa a todos nosotros. Al final de este texto, algo muy importante que le dice a Gedeón, el Señor, le dice que la paz sea contigo. Y el Señor derrama esa paz sobre Gedeón. De tal manera que Él llama al lugar la paz del Señor. Veamos cómo nosotros podemos ser esa paz del Señor con todos los que nos rodean, empezando en nuestro hogar. Aquí una parte donde en el Salmo responsorial me encantó, que no sé si se dieron cuenta que me reía, donde dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y la fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Es algo importante. Porque si nosotros no estamos en la verdad, ¿cómo va a llegar la misericordia? Así que esto es para todos nuestros hermanos protestantes que no están en la verdad. No van a encontrar a la misericordia. Vaya a este salmo para que lo lea usted mismo. Salmo 84, del 9 al 12. El punto 9, del 11 al 12 y del 13 al 14. Vaya y léalo. Porque si no está en la verdad, ¿cómo va a llegar la misericordia? Y aquí la parte es poético para mí. La justicia y la paz se besaron.
Por eso Él le da esa paz a Gedeón, para hacer justicia en Él, para llegar a esa justicia a los confines y así rescatar al pueblo de Israel. En el Salmo, en el Evangelio del día de hoy, según San Mateo, encontramos algo bien importante. Primero, sobre todo, cuando yo por primera vez escuché la parte sobre un rico pasar por el ojo de una aguja, pensé que era la aguja que nosotros enhebramos para reparar los pantalones, para hacer diferentes ropas y demás. Y me dije a mí mismo, wow, eso está, el camello tan grande. Pero luego, a través de las explicaciones de los sacerdotes y demás, y conocer que acuérdate que lo que para nosotros puede significar algo, para los mexicanos puede significar otra cosa, los dominicanos puede significar otra cosa, los hondureños puede significar otra cosa, y así si no sabemos de qué realmente están hablando, pues no conocemos. Pero entonces la aguja era esa puerta más pequeña, pues donde entraban las ovejas cuando las traían de pastorearlas, ¿no? Y ahí, pues el camello tan grande, la oveja tan pequeñita, se le iba a hacer más difícil entrar por ese hueco, por ese lugar del barn, de donde tenía el establo, ¿no? Entonces así de esa manera nos dice el Señor. Por eso también nos habla de todos aquellos, mire, y esto le toca también a todos, para seguir al Señor dejando todo atrás. Mayormente, primero, pues nuestros hermanos consagrados, sacerdotes, monjas y personas religiosas a la vida consagrada, pero también nos habla el Señor a todo aquel que deja a su esposa o hijo o propiedad, recibirá 100 veces y en heredad la vida eterna. Pero usted ahora no se vaya a decir, voy a dejar a mi hijo y mi casa para irse con la moza, porque entonces ahí lo que va a recibir es la condenación eterna. No, esto es para los que van a trabajar para el Señor. Y como nos dice que los últimos serán los primeros, muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. O sea, con todo el respeto de al hermano, ¿verdad? Aarón, Moisés y toda esa tribu de Israel, ellos fueron primero. O sea, nosotros estamos últimos. O sea, que nos toca nosotros primero. Y así de esa manera el Señor nos invita a cada uno para entregarlo y dejarlo todo. Mire cómo también de la primera lectura escuchamos a Gedeón preguntando, cuestionando, y aquí tenemos aquí en esta lectura preguntando qué nos va a tocar a todos nosotros, qué va a pasar. Bueno, Pedro hablando, y así Jesús le contesta a todos ellos. Y mire cómo es que también dudan porque dicen, pero ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dice y les responde, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y esto me recuerda mucho al padre Jonathan Funes, que siempre dice, para Dios nada es imposible. Y es porque él lo agarra de aquí, de Mateo, para inyectarnos con esa energía. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, gracias nuevamente por así estar siguiendo a su hermano apóstol del movimiento sacerdotal mariano aquí en Nueva York. La bienvenida a los nuevos suscriptores. Si le gustó lo que vio, denos un me gusta, compártalo con todas sus amistades para que vean que aquí en Nueva York también estamos hablando y predicando la palabra de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.